Buenas tardes, que Dios les bendiga mucho. Hoy es un día lindo, está soleado, está lindo aquí en Aluminé y les mandamos un saludo a todos desde aquí. Bueno, hoy con la luz un poquito cambiante, está complicado el internet y todo esto, así que queremos honrar a Dios aunque sea de esta manera. Así que les pido ahí que tengan su Biblia abierta, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 21 al 23. Efesios 1, del verso 1 al 23. Quiero hablarles sobre autoridad e intimidación. Y este es un tema bastante controversial en muchas iglesias. Muchas personas no creen que esto exista, pero nosotros aquí en Aluminé o en estas localidades hemos visto cómo el enemigo ha hecho grandes estragos por no tener clara la autoridad que tenemos como iglesia. ¿Sabe que cuando yo era niño, cuando hacía travesuras, recuerdo que mi mamá siempre me asustaba con la frase típica: voy a llamar a la policía. Voy a llamar a la policía, y ahí yo me asustaba y entonces me portaba bien. Pero mi mente quedó susceptible a esta información a tal punto de que cuando crecí no me podía ni acercar a la policía. Me sentía intimidado cada vez que los veía. Cuando crecí un poco más, ya esa intimidación no solo pasó a ser intimidación, sino que pasó a ser una intimidación con un cierto grado de bronca, de odio se había empezado a generar. Cuando crecí un poco más y ya fui adolescente, joven y ya adulto, todo lo que fuera uniformado me causaba problemas, o sea, tenía un conflicto. Veía un uniformado y me agarraba bronca. Ahora, esto pasó porque mi mamá siempre desde chiquito me dijo: cuidado con la policía. Entonces, cuando uno le mete miedo a alguien o con algo, con lo que sea, la persona tiende a tenerle miedo al principio, pero después ya termina siendo una bronca, ¿no? Y no creo que esté bien decirle a un niño: cuidado con la policía, o decirle a un niño: cuidado, ya va a llegar tu papá. Porque veo que siempre nosotros hacemos o las mujeres especialmente le dicen: ya va a llegar tu padre y vas a ver. Entonces el niño tiene un cierto grado de bronca más que nada porque tiene miedo. La persona, el niño, nosotros no estamos preparados para tener miedo. Estamos preparados para estar bajo autoridad, pero por amor, como es con el Padre, con nuestro Padre Dios. Ahora, el crecer con el concepto errado de autoridad hace de que yo no solo tenga miedo a la autoridad, sino que tenga bronca a la autoridad y se me genere en un odio. Mire, y hay niños amorosos, cuando son chiquitos son amorosos, pero cuando son grandes muchas veces llegan a ser delincuentes porque tienen la idea de vengarse contra eso que les generó miedo, ¿verdad? Y este es el gran problema de hoy en día. La intimidación provoca que hagamos cosas que realmente no están bien delante de Dios, y muchas veces no solo no están bien, sino que hacen que fracasemos en todas las áreas que tenemos en nuestra vida designadas, que Dios preparó para nosotros. Un estudio realizado a gente acusada de homicidio dio como resultado que el 90% tenía enojo reprimido a alguien, a algo, por alguna palabra o por alguna situación en su infancia. El miedo, el temor y la intimidación es algo que debe desarraigarse de nuestra vida, de nuestro nivel de enseñanza, tanto sea en nuestros hogares como en las escuelas públicas. El causar temor a otros no nos hace mejores personas ni mejores padres. Nos hace agentes del infierno, porque el que tiene miedo, el que provoca miedo, no viene de Dios, sino que del diablo. El diablo es el que provoca miedo, no Dios. Entonces, si una persona vive generándole miedo a otro, lo que está haciendo es ser un agente directo del infierno. Ahora, el diablo se ha encargado de hacerle creer a la sociedad que puede hacer lo que quiere, que puede traer el mal, que puede matar a las personas, y ha asustado a mucha gente dejándolas en la calle porque les dijo: nunca vas a poder levantarte, nunca te voy a dejar que hagas esto o esto otro, nunca te voy a permitir. Y entonces la persona, al tener miedo, cree en eso y no logra la asignación que Dios le dio. La intimidación abortó familias, trabajos, empresas,
llamados ministeriales, llamados de Dios. La intimidación es un arma que Satanás usa para que los hijos de Dios se vuelvan al sistema, para que le crean al sistema y no crean en lo que Dios puede hacer o que es Dios quien nos fortalece. Y hoy quiero hablarles de esto, mis amados hermanos. Hoy quiero hablarles de intimidación. Vamos a ver algunos puntos interesantes que nos ayudarán a descubrir cuándo estamos bajo intimidación. Y es por eso que hay muchas cosas que no nos resultan. Vamos a descubrirlo hoy. Pero para poder entender lo que es intimidación, primero necesitamos comprender lo que es la fe. Y usted me puede decir, ¿qué tiene que ver fe con intimidación? Déjeme mostrarle lo siguiente. Vamos a definir primero fe. Hebreos 11:1. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Me siguió? En otras palabras, sería estar seguro de que sucederá algo aunque no lo pueda ver. Eso es fe. Estar seguros de que algo sucederá aunque yo no lo pueda ver. Ahora, vamos a definir la intimidación. La intimidación. Y la intimidación es nada más y nada menos que el fruto del miedo o del temor. Ahora, ¿qué es el miedo? Vamos a definirlo. El miedo es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿No es esa la definición de fe? Claro que sí. La definición de fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero en el área de miedo tiene la misma definición, porque el miedo también es estar seguro de que algo va a suceder aunque no lo vea. Porque miedo es algo que uno siente, pero no está presente. Cuando yo siento que algo va a pasar, cuando escucho un ruido a la noche, cuando algo suena en mi habitación y todavía nadie está ahí, pareciera que algo está ahí adentro. Entonces eso es el miedo. Yo siento miedo, es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Es la misma definición de fe para miedo. La misma definición, solo que inversa. Y hay muchos ministerios, mire, escúchame bien, hay muchos ministerios, muchas iglesias, muchas células, muchas casas de oración que arrancaron con una fe tremenda. Pero en el pasar del tiempo, esa fe se transformó en miedo y el discípulo, el líder o el pastor se confundió y comenzó a trabajar en miedo y no en fe, porque los dos tienen la misma definición. ¿Usted se da cuenta? ¿Usted se da cuenta? Ese es el problema. Hay familias en crisis extremas y es por el miedo que no desarrollan ese potencial que Dios les dio. Es por miedo. Tienen grandes capacidades. Hay personas que saben cocinar muy bien. Hay personas que saben construir muy bien. Hay grandes talentos en las familias, pero por miedo, por temor a fracasar, a que el futuro no les dé buen resultado, esas personas dejan de creer que pueden hacerlo. Y Satanás, obvio, les dice, claro que vas a poder. No tenés capacidades. Y aquí está, el enemigo los tiene sometidos bajo un espíritu de intimidación. Hay gente que no se quiere casar. Hay gente que dice, no, yo me junto porque no sé qué va a pasar el día de mañana. Parece que en algún momento el matrimonio se va a quebrar, entonces ¿para qué me voy a casar? Tiene miedo a ser responsable. Ahora, un cristiano que ha sido redimido, que está sellado por la sangre del Cordero de Dios, una persona a la cual Dios transformó el corazón a través de la cruz, en la muerte, en el Calvario, debe saber que Dios le dio autoridad para avanzar a los lugares donde Satanás tiene su guarida. ¿Qué es esto? Dios te dio autoridad, amada iglesia, para avanzar, aunque el enemigo te diga lo contrario. ¿Usted me entiende? Un cristiano verdadero sabe que en Dios está su autoridad. Alguien que aceptó a Cristo Jesús en su corazón debe saber que tiene un cierto grado de autoridad que lo mantiene, que va a poder mantener a rayas al enemigo. Satanás no tiene más autoridad de la que nosotros le podamos dar. ¿Me entendió? Leamos por favor el libro de Efesios. Ahí les había dejado ya el versículo antes.
Efesios capítulo 1, verso 21 al 23. Présteme atención lo que dice la palabra. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o demonios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Verso 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sabía usted que usted y yo somos la iglesia? Por lo tanto, somos el cuerpo de Cristo. Y dice el verso 23. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud en todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Usted está lleno, está en plenitud, porque Cristo está con usted. Ahora leamos Efesios 2, 5, 6. Por favor, vaya ahí. Efesios 2, 5 y 6. Son un capítulo más adelante. Dice así: que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Verso 6 dice: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. La definición de lugares celestiales y no de lugar celestial me habla de una autoridad global, una autoridad en muchas áreas, en todas las áreas, no solo en el ámbito espiritual. La iglesia está puesta para gobernar en todas las áreas, no solo en un ámbito espiritual. Diga conmigo: la iglesia está puesta para gobernar. Una de las artimañas del diablo es tener a la iglesia ocupada buscando cómo saciar sus necesidades. ¡Qué macana! Mientras la iglesia se ocupa de pagar las boletas, de cómo pagar los alquileres, de cómo comprar la comida, que por cierto, amado hermano, no está mal ocuparse de eso. Pero Dios nos dijo que nos ocupáramos de su reino, que pusiéramos el reino en primer lugar y todas las cosas que necesitamos iban a venir por añadidura. ¿Usted me entendió? El error que cometemos es no darnos cuenta que en las añadiduras están los recursos para vivir y para gobernar. Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo logro saber cuándo estoy gobernando o cómo tengo que hacerlo? Esto es en la intimidad, buscando el direccionamiento de Dios en la intimidad. Ahora, déjeme decirle una cosa: gobernar no significa que tu carácter va a cambiar de la noche a la mañana, que nunca más te equivocarás, que nunca más cometerás pecado. No habla de eso. Para gobernar debo permitirle primero al Señor gobernar mi vida, porque a medida que Él gobierna mi vida, yo voy a tener más autoridad en el lugar donde fui puesto. Y es por eso que yo necesito meterme en intimidad con Dios, tener tiempo de oración, tener tiempo de búsqueda del Señor, conocer su palabra, porque eso me va a dar autoridad. La iglesia pasa más tiempo pidiendo lo que nos falta que gobernando ambientes ocupados ilegalmente por el diablo. Parece que tuviéramos miedo de levantar la voz y de ordenar al enemigo que se retire de nuestra casa. Ahora, este es el problema. Si no ejerzo autoridad, la pierdo. Diga conmigo: si no ejerzo autoridad, la pierdo. En el huerto del Edén, Adán perdió la autoridad. A Adán se le había dado autoridad sobre todo lo creado, pero por desobedecer perdió esa autoridad. Ahora veamos esto. ¿Cuál fue la desobediencia? Note lo siguiente. Siempre se culpó a Eva por la desobediencia, pero la Biblia dice que Eva fue engañada, pero Adán desobedeció la orden. Dios le dijo a Adán: mucho cuidado con comer de ese fruto en el huerto. Eva fue engañada por la serpiente, pero Adán tuvo la decisión de seguir en obediencia o de desobedecer. Y Adán tomó
la decisión de desobedecer. Ahora, Cristo recuperó esa autoridad que Adán perdió por desobediencia y al recuperarla se la dio a la iglesia. O sea, que la iglesia se le dio la autoridad de señorear, de gobernar y de sojuzgar. Luego vamos a ver más adelante lo que esto significa. Y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros. La iglesia tiene autoridad. Ahora, préstame atención a esto y diga conmigo: sentados en lugares celestiales. Note que la palabra dice lugares, no dice un lugar. Es porque el gobierno que Dios le dio a la iglesia en estos tiempos es en todos los ámbitos, no solo dentro del templo. La iglesia se siente muchas veces intimidada por orar, por reprender o declarar palabras bíblicas, por miedo a la represalia, por miedo a la venganza del enemigo. De hecho, uno siempre ora cuando va a hacer algo y luego ora y dice: Señor, me limpio de todo rastro de batalla, reprendo al espíritu de venganza. Está bien, van a ver, sí, seguro van a ver, pero si yo tengo el miedo, después de orar yo sigo con miedo, entonces esa oración no sirvió de nada. La iglesia está sentada en lugares celestiales para gobernar, no para dejar que el diablo gobierne. La autoridad que Cristo le dio a la iglesia es para ordenarle que salga de los ambientes que hoy tiene por autoridad a él, que de hecho es una autoridad ilegal. Él está puesto, se puso ahí, se promocionó solo. Pero hoy Cristo le está dando a la iglesia un diseño nuevo, un tiempo nuevo de gobierno. Hoy la iglesia no está para meterse en las casas. El altar sirvió al principio, mi hermano. El altar familiar sirvió. Allí está tu altar, allí está tu tiempo de adoración. Pero tu tiempo de autoridad no se pierde en el fuego del altar. El altar te da la autoridad para gobernar sobre territorios que el diablo tiene tomados. Diga conmigo: intimidación. Cuando una iglesia está bajo intimidación, el cielo se cierra. Porque se usa la ecuación inversa a la fe. Y la ecuación inversa a la fe sería: una iglesia está actuando en temor, está actuando por miedo. Dios no obra donde hay miedo. La intimidación es el resultado de tener miedo. Así como la alegría provoca risa, el miedo provoca intimidación. La intimidación nos centra en nosotros mismos y no en el centro que debería ser Cristo. Note lo que pasó con el profeta Elías. Se enfrentó en un duelo a muerte con 450 profetas de Baal. Dice la Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, 18, 19 y 20, es algo hermoso, léalo porque está muy bueno. Dice la Biblia que en ese tiempo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se había corrompido, se había prostituido detrás de otros dioses. Y habían algunos del pueblo de Dios, hijos de Dios, que adoraban un rato a Baal y un rato a Dios. Es como hoy, ¿no? Voy a la iglesia, pero también voy al curandero, o también me juego un tarot, o también me voy a ver a alguien que me tire las cartas, pero el domingo voy a la iglesia. Y esto es lo que pasaba en ese tiempo. El pueblo se había desviado del propósito de Dios y los profetas de Baal habían avanzado muchísimo, al punto de que Baal había tomado tanta predominancia de que tenía más de 450 profetas, pero 450 fue los que se enfrentaron a Elías. Elías se molestó mucho. El celo por el Señor, el celo por el altar de Dios hizo que él les dijera: yo les hago un desafío. Les voy a hacer unas olimpiadas espirituales. Vamos a armar un altar, cada uno con su altar. Ustedes arman su altar, yo armo mi altar. Vamos a buscar 2 toros, los vamos a cortar, los vamos a poner sobre la leña y vamos a orar y le vamos a pedir al Dios que responda con fuego. Ese será el Dios al cual vamos a adorar. Los profetas de Baal dijeron: claro, vamos a hacerlo. Porque sabe una cosa, Satanás piensa que tiene razón. Pero déjeme decirle algo, amada iglesia.
Lo mismo que sucedió ese día es lo que está sucediendo hoy. Dios está derramando el fuego sobre los altares. Dios está derramando el fuego porque otro no lo puede hacer. Solo el Dios verdadero es el que puede derramar el fuego en el altar. Dice la Biblia que Elías le dijo a los profetas: bueno, empiecen ustedes. Y ellos comenzaron a clamar a Baal, comenzaron a clamar y empezaron a buscar. Y oraban y se lastimaban el cuerpo y lloraban. Y ¿sabe una cosa? Elías se burlaba. Elías le decía: oren más fuerte, tal vez su Dios está durmiendo. Elías estaba seguro del poder de Dios. Cuando no sucedió nada con Baal, dice la Biblia que Elías se acercó al altar y oró al Señor y le dijo: Señor, tú me enviaste a hacer lo que estoy haciendo. No te lea la Biblia, dice tú me enviaste. Por eso esta es una clave, mi hermano. No se ponga a hacer guerra espiritual donde Dios no lo mandó. La autoridad, usted tiene la autoridad para derribar altares donde Dios lo haya mandado. Y dice la Biblia que le dijo a la gente: póngale agua, mucha agua. Y dice que el Señor derramó fuego. Y fue tanto el fuego que el altar se consumió completo. La ofrenda, el toro, la leña y hasta las piedras. Pero aún más, dice la Biblia que consumió el agua que había caído alrededor. Wow. Cuando esto sucedió, dice que los 450 profetas de Baal empezaron a escapar. Y Elías le dijo al pueblo: agárrenlos a todos. Los llevó a la orilla del río y los mató a todos. Ahora, luego que él los mata a todos, Acab le cuenta lo sucedido a su esposa. ¿Sabe cómo se llamaba su esposa, la esposa de Acab? Se llamaba Jezabel. Y ella le envió un mensaje a Elías. Présteme atención, esto está en Primera de Reyes, capítulo 19. 19, verso 2, dice: así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo: te aseguro que mañana a estas horas te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Y Elías se asustó tanto, el verso 3 dice: Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida. Ahora, dígame una cosa. ¿Cómo puede ser que un tipo con tanto coraje para matar a 450 profetas de Baal, profetas del demonio, cómo puede ser que un tipo, con una persona con tanta autoridad de Dios, pueda haberse asustado por una palabra de un demonio llamado Jezabel? ¿Cómo puede ser que un demonio pueda asustar a un hijo poderoso de Dios porque Dios es poderoso en él? ¿Cómo puede ser que un demonio esté intimidando a un hijo de Dios? Mire, yo no digo que no tengamos temor un día. Yo no digo que un día no estemos ahí en crisis con dificultades de creer o falta de fe, pero que una persona viva con esto es otra cosa. Elías se fue a esconder a una cueva, se escapó por muchos lugares y llegó a un lugar y se escondió allí porque tenía miedo que Jezabel lo matara. Mire a tal punto el miedo que tenía Elías, que le dijo a Dios: Señor, quítame la vida si voy a seguir viviendo esto. Yo creo que Dios lo miró y le dijo: hey, ¿qué pasó, Elías? ¿Qué pasó? ¿Se te terminó la euforia? ¿Sabe? Muchas veces pasa esto, porque a todos nos llega un tiempo de intimidación. Todos vivimos en esa crisis de intimidación. La intimidación hace que pierdas tu asignación. La intimidación hace que pierdas tu llamado. La intimidación hace que vuelvas atrás. La intimidación hace que no cumplas el propósito con el cual Dios te llamó. Dice la Biblia en Primera de Reyes 15, 16, 17. El Señor le contestó. Mire, Dios lo miró a Elías y le dijo: Elías, dentro de la cueva, la verdad que acá tenés un problema, Elías. Mire lo que Dios le dijo a Elías: regresa por el camino que llevas al desierto cerca de Damasco. Entra y consagra a Hazael como rey de Siria, y luego consagra a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. ¿Sabe que Jehú fue el que mató a Jezabel? La tarea que tenía que haber cumplido Elías la cumplió un rey llamado Jehú. Note lo que dice, el gran problema de Elías, dice:
Y después le dijo Dios, después que hayas consagrado a Jehú, anda y consagra a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, como un profeta en tu lugar. Y aquí está el problema. Aquí está el problema. Nunca más, a partir de ahí, se escuchó hablar de Elías, más que para decir que fue un gran profeta. Pero a partir de ahí, si usted lee la versión Reina Valera, el título dice: Eliseo como profeta de Dios. Si la intimidación lo abraza, si usted vive en intimidación, va a perder la asignación que Dios le dio. Y no le estoy profetizando, le estoy diciendo que así son las cosas. Ahora, ¿se da cuenta cómo la intimidación puede dar por concluido un llamado de un ungido? No estoy diciendo que se vaya al infierno. Estoy diciendo que cuando una persona tiene miedo, siente temor, es una persona que no se anima a hacer la obra de Dios, Dios va a buscar a alguien que sí lo pueda hacer. Si no te animas a hacer lo que Dios te mandó, Dios va a llamar a un Eliseo que cumpla el propósito que Dios te había dado a ti. ¿Sabe cuál es el problema? Que Elías había matado a los 450, se había terminado el culto a Baal. Pero en esos 40 días que Elías estuvo escapando, el culto a Baal se restauró. Porque mientras estamos intimidados, mientras tenemos miedo, mientras estamos escondidos en la cueva, Satanás vuelve a levantar sus altares, los que un día Dios te usó para derribar. Mientras estamos escondidos con miedo, Satanás comienza a levantar autoridades en tu familia. Comienza a robarte tus hijos, comienza a robarte tu esposa, tu esposo, comienza a robarte el trabajo, comienza a robarte los bienes. Y este es el problema. El problema de la iglesia es que cuando hay intimidación luchamos con los síntomas, no con el demonio que produce los síntomas. La intimidación busca someterte, y si logra someterte te hace esclavo del miedo y nunca lograrás salir adelante si estás en intimidación. El enemigo ataca nuestros pensamientos: no podré, ¿qué comeré? ¿Con qué alimentaré a mis hijos? ¿Con qué pagaré las cuentas? Y eso hace que no cumplas el llamado de Dios. La certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo, se está haciendo en la ecuación inversa, por miedo, no por fe. Una persona intimidada honra más lo que teme que a Dios. Y este es un gran problema, mi amado hermano. Déjeme cerrar con esto. Dios te dio autoridad. En Dios está nuestro sustento. En Dios encontramos reposo. En Dios encontramos solución a nuestras crisis. En el enemigo encontramos temor, miedo, pánico. Si tenés miedo a emprender algo, comienza por orar y poner bajo el gobierno de Dios todos tus asuntos. Por otro lado, párate en la verdad de que eres hijo de Dios. Posiciónate en el lugar de privilegio, en lugares celestiales. Y comienza a ver que tu autoridad no está solo en un plano natural, sino que está en un plano espiritual y natural sobre todo. Ahora, déjeme mostrarle esto. Con esto termino. Mateos 10:19 dice: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, para caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y no les podrá hacer daño. Amada iglesia, en el nombre de Jesús te digo, aquí en casa del Padre, en la franja cordillerana, si estás viviendo bajo la intimidación del diablo, no vas a poder lograr lo que Dios te dijo que tenías que hacer. ¿Cómo salgo de la intimidación? Metiéndome en intimidad con Dios. Porque a mayor intimidad, mayor poder y autoridad hay en tu vida. Cuanto más metamos los asuntos, nuestros asuntos, bajo el gobierno de Cristo, más autoridad tendrás como iglesia. Y esta autoridad no es para hacer pavadas. Esta autoridad es para gobernar, para decirle al diablo: mira, con mis hijos no te metas, con mi iglesia no te metas, con la célula no te metas, con los discípulos no te metas. Esto es autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento me presento delante de ti
como pastor primero, y te pido perdón por haber sentido miedo en este tiempo de pandemia, por no saber con qué nos íbamos a sustentar, por no saber qué íbamos a hacer más adelante, por creer que la temporada era mi sustento. Te pido perdón por tener miedo, pero en esta hora renuncio al miedo. Lo he hecho en el nombre de Jesús de mi vida, y reprendo el miedo de la vida, de la casa de mis hermanos, de los cuales somos autoridad pastoral. En el nombre de Jesús declaro autoridad sobre cada sacerdote, y en este momento bendigo tu casa, y declaro como ministro de Dios y como autoridad, y te digo: Dios te dio autoridad, úsala. Usa la autoridad que Dios te dio. Señor, te doy gracias. Gracias, mi Padre Santo. Declaro que esta palabra va a ser algo poderoso en la vida de mis hermanos. En el precioso nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, conéctese a las redes sociales donde tenemos nuestros cultos. Conéctese al Zoom, participe de las reuniones, porque eso le traerá luz para tener autoridad. Búsquenos en YouTube, póngale, suscríbase, apriete clic en la campanita para que cada vez que subamos una palabra de bendición para su vida, usted pueda recibirla como una notificación. Ponga ahí en Facebook, también estamos como Casa del Padre en Facebook, también puede recibir información. Si no, súmese a una casa de oración. Súmese a una casa de oración, algún líder le va a ayudar, porque esto es bueno. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Voy a orar ahora, voy a orar por las ofrendas. Señor, yo bendigo a mis hermanos. Bendigo cada persona que está dando su ofrenda. Yo bendigo a aquellas personas que están bendiciendo el ministerio para que siga avanzando. Bendigo ahora a cada persona que no tiene trabajo para que lo tenga. Bendigo a cada varón de Dios que está con temor porque no tiene trabajo. Lo bendigo. Declaro que no faltarán los recursos en tu mesa. Declaro bendición sobre tu economía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.